Buenos días a todos los colegas, buenos días, comisionado de Paz Miguel Ceballos. Ayer vimos su video hablando de este camino que se abre para el sometimiento individual de los GAOs residuales, de los miembros que pertenecen a esas organizaciones delincuenciales. Tengo dos preguntas, comisionado. ¿Qué beneficios está contemplando dentro de la construcción de esa ruta para ese sometimiento individual y cómo va a ser el proceso de construcción de esa ruta? Bueno, lo más importante ahora es que se da un primer paso y es que a través del decreto firmado por el señor presidente, el decreto 601, el alto comisionado tiene la función de verificar la voluntad real de sometimiento a la justicia de parte de los grupos armados organizados. El segundo paso, el siguiente paso tiene que ver con su pregunta y es que viene un decreto que ya está en sus últimas partes de redacción, en el cual hemos intervenido el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, el Fiscal General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado, que establece una ruta de beneficios muy similar a la que ya existe desde el año 2003. Esa ruta de beneficios establecerá una serie de pasos que ya se están dando frente a otros grupos como las propias FARC. Las FARC, para darles una cifra histórica, antes del acuerdo de paz se desmovilizaron 19.585 personas una a una desde el año 2003 y se hizo a través de esta ruta. ¿Cómo es la ruta? Y será muy similar a la que estamos mencionando en este caso, que son el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y las disidencias de FARC, que básicamente estas medidas inician con una presentación que hace esta persona. En este caso la aproximación se va a hacer a través de la oficina del alto comisionado. Después esa ruta entra a través de, hoy se hace a través de algo que se llama una casa de paso, en donde estas personas están a cargo del ministerio, sino a sus familias. Y esta es la característica en especial de estos programas, que la persona que decide someterse a la justicia puede estar acompañada por el núcleo familiar y después de esos 3 meses se incorpora a la Agencia de Reincorporación y Normalización. Esta Agencia de Reincorporación y Normalización ha tenido históricamente varios nombres, varias denominaciones. En el año 2003, ustedes recuerdan que se llamaba el Programa de Reincorporación a la Vida Civil. En el año 2006 se llamaba la Alta Consejería para la Reintegración. En el año 2011 se llamó Agencia Colombiana para la Reintegración y a partir del proceso de paz se llama Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Entonces, de esa agencia recibe estas personas y les da un acompañamiento que puede llegar a ser de 5 a 6 años y mensualmente se les da una renta básica de apoyo económico a estas personas que, digamos, en el momento actual llega a los 480.000 pesos, puede llegar a esa plata, y terminado ese proceso de reincorporación se les da un aporte cercano a los 8 millones de pesos para un proyecto económico productivo que esa persona pueda desarrollar. En esa línea, 73.617 personas han seguido esta ruta que ya existe desde el año 2003 y vamos a ampliarla a estos nuevos grupos armados organizados que el decreto le permite al comisionado de paz aproximar. Comisionado, me dice Paula que si se puede repetir lo de las casas de paso, que se trabó un momentico la comunicación. Ok, en la actualidad, la persona que se quiere someter a la justicia es de un programa que existe, hay unas casas de paso del Ministerio de la Defensa en las cuales esta persona está en una, de ese periodo de 2 a 3 meses
la persona entra en el programa de la Agencia de Reincorporación y Normalización, en el cual puede estar entre 5 y 6 años. Esta ruta hoy solamente existe para grupos como las extintas FARC y para grupos como el ELN. Lo que se quiere con el nuevo decreto que se va a dictar en los próximos días es darle la posibilidad de esta ruta a los otros miembros de los otros 4 grupos que mencioné. Gracias, comisionada. Seguimos con Isabel Gómez de Blue Radio. Comisionado, buenos días. Isabela Gómez de Blue Radio. Buenos días para todos. Mi pregunta es, ¿cuál es la justicia que va a juzgar a las personas que se sometan individualmente? ¿Va a ser la justicia ordinaria? ¿Va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿O va a ser Justicia y Paz? ¿Cuál es ese proceso? Es la justicia ordinaria. Ustedes recordarán que en el año 2018, el general Naranjo, en su momento cuando fue vicepresidente de la República, impulsó unos acercamientos con el Clan del Golfo y resultado de ello se aprobó la ley 1908 del año 2018. En esa ley se hablaba de un sometimiento colectivo, pero que en últimas terminaba siendo un sometimiento individual. Cuando se lee la ley, se ve que cada persona tenía que firmar un acta de sometimiento individual. En esa ley se establecieron unos parámetros de aplicación de la justicia ordinaria, y acá viene la respuesta a su pregunta, y es que lo que se aplica es la justicia ordinaria, que ya tiene previsto en el Código de Procedimiento Penal una serie de beneficios y rebajas de penas que se pueden aplicar perfectamente en este caso. Entonces, lo que se aplica es justicia ordinaria con la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación, dependiendo de cada caso, pueda hacer aplicar principio de oportunidad o preacuerdos y rebajas de penas que pueden llegar, de acuerdo con la legislación actual, hasta un 50% por colaboración. Tercera, bueno, seguimos con Lisette García, Radio Nacional de Colombia. Comisionado, buenos días, compañeros, buenos días. Usted mencionaba que en la ruta el último paso es un apoyo para un proyecto productivo, pero después de eso ellos seguirán con el acompañamiento o cuál es ese proceso. Y tengo una segunda pregunta, es si ustedes han tenido algún contacto con el ELN después de que el Comando Central pues se pronunciara en reactivar actividades violentas el próximo 30 de abril. Bueno, el tema del final de la ruta tiene un final y en esa ruta han participado, como les decía, 73.000 personas en los últimos 17 años. Al final de la ruta, las personas ya quedan reincorporadas a la vida civil, como lo mencionan varias leyes y el decreto, y hay una estadística bien interesante, y es que el 99% de las personas que culminaron el proceso de reintegración ha permanecido en la legalidad. Hay unos datos muy importantes y ustedes pueden consultar la página de la Agencia de Reincorporación y Normalización. De aquellos que han culminado el proceso, 51% son bachilleres, el 93% tiene una ocupación laboral y el 92% permanece afiliada al sistema de la seguridad social en Colombia. Es decir, es todo un éxito esta ruta y por eso queremos ampliarla a otros grupos para que tengan esa oportunidad. En cuanto a la pregunta del ELN, no ha habido contactos. Nosotros hemos insistido desde el gobierno nacional en la necesidad imperiosa de que el ELN deje las acciones criminales, cese las acciones criminales y entregue inmediatamente todos los secuestrados, pero también hemos insistido y hemos tenido muy buen eco, ustedes así muy oportunas, del señor defensor del pueblo, quien le dice al ELN que el cese debe permanecer. Fuertes, eso le entendí yo al señor Beltrán. Lo importante acá es que para el gobierno nacional la única manera de establecer
un diálogo, ustedes ya lo saben, es que deje el ELN de secuestrar, deje de instalar minas y deje de reclutar menores de edad. Estas tres conductas, y en esto quiero insistir, hoy la jurisprudencia colombiana, la propia JEP, la Corte Suprema de Justicia, tienen muy claro que esos delitos tienen un efecto muy dañino y tienen un efecto que no es hoy perdonado en el derecho internacional de los derechos humanos ni en el contexto de la Corte Penal Internacional. Por eso es importante resaltar, como lo hizo la JEP, que, por ejemplo, la instalación de las minas antipersonal no es amnistiable. La JEP tomó una decisión terminando el año pasado en la cual le negó la amnistía a un ex combatiente de las FARC acusado de haber instalado minas antipersonal. Por eso, cuando el gobierno nacional establece estas condiciones, no es una realidad jurídica que estos delitos no tienen la posibilidad de una amnistía, y por eso sentarse en una mesa con un grupo que continúa cometiéndolos, pues no es lo que corresponde. En ese sentido, es bien importante que en este decreto se establezca la posibilidad de que personas del ELN, también personas del Clan del Golfo, personas de los Caparros, de los Pelusos y de las disidencias que quieren retornar a la vida civil, a la legalidad, lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Seguimos con Luis Fernando Quijano de la Agencia de Prensa de Análisis Urbano. Luis Fernando. Gusto saludarlo a ustedes, el resto de la persona. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, Fernando. Te escuchamos. Buenos días, doctor Miguel. Dos preguntas concretas. La primera, ¿por qué no aparece la oficina Comungao? ¿Qué se va a hacer con ella y con las bandas que la acompañan, que no son menos de 350 en el Valle de Aburrá? Más de 8.000 personas vinculadas directa e indirectamente a ella, 40% de esos menores de edad. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué beneficio tiene esto que se está planteando desde el gobierno a partir del decreto 601, que tenga diferencia con lo de la ley 1908 de 2018, señor comisionado? Bueno, Luis Fernando, frente a la primera pregunta, es muy claro que acá estamos frente a un tema de sometimiento individual de miembros de grupos armados organizados. La categoría de miembro de grupos armados organizados fue establecida precisamente en la ley que menciona, la 1908, y esa categorización está vigente. En esa ley se hace una diferenciación entre grupo armado organizado y grupo de delincuencia organizada, GDO. La oficina no es un grupo armado organizado, y quien caracteriza como grupo armado organizado o no es el Consejo de Seguridad Nacional. En esa ley 1908, en esa parte sigue vigente, y es solamente el Consejo de Seguridad Nacional el que da el carácter de grupo armado organizado o no, y también caracteriza a los grupos de delincuencia organizada. En ese sentido, la oficina no es un grupo armado organizado y por tanto no estaría como sujeto objetivo de este decreto. La segunda pregunta sobre el tipo de sometimiento es distinto a la ley 1908, porque en la ley 1908 se hablaba de sometimiento colectivo, es decir, grupal. En este caso nosotros no estamos en el escenario de un sometimiento colectivo, sino individual, uno a uno. Y te explico, esa ley 1908 tuvo una vigencia solamente de 6 meses, esa fue la decisión del Congreso en su momento, y por tanto esa ley 1908 ya no tiene vigencia para un sometimiento colectivo. Muchas gracias, señor comisionado. Bueno, seguimos con Luis Jaime Acosta de Thomson Reuters.
Muy buenos días, señor comisionado. En primer lugar, ¿tienen ustedes una cifra estimada de cuántas personas de estos grupos armados organizados se podrían someter individualmente a la justicia? Y en segundo lugar, ¿qué hay de diferente entre lo que se venía aplicando con la ley de sometimiento individual a este nuevo decreto expedido por el presidente Iván Duque? Bueno, el número estimado es difícil de saber, de conocer, pero sí hay un número estimado de miembros de esos grupos. Actualmente, de acuerdo con los organismos de seguridad, se habla de cerca de 2.600 miembros de las llamadas disidencias de las FARC, de cerca de 2.500 miembros del ELN, cerca de 1.600 miembros del Clan del Golfo, cerca de 200 miembros de los Pelusos y 100 miembros de los Caparros. Eso te da un universo cercano a los 7.000 hombres en armas. Eso sumado a lo que se llaman las redes de apoyo. De esos 7.000 hombres en armas, por eso es tan importante este decreto, se establece una línea de sometimiento para ellos. Yo te quiero hacer una comparación histórica que es interesante para ver la efectividad de esta línea. Las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia en su momento, las AUC, de esas autodefensas se sometieron a la justicia 35.887 personas en su momento. De las FARC-EP, antes del proceso de paz se sometieron 19.585. Con el proceso de paz ya llevamos en más de 13.100 que están acreditados por mi oficina. Del ELN se llegaron a desmovilizar 4.408 personas. Esto es una cantidad bastante grande, lo cual nos puede indicar que esta posibilidad de sometimiento va a ser considerada por una buena cantidad de personas de ese grupo, considerando además que las circunstancias que está viviendo el mundo pues no son circunstancias normales. Esas personas también pueden ser contagiadas por el coronavirus y de hecho ellos tienen la posibilidad de contagiar otras comunidades y eso es una gran preocupación. Y esta ruta de sometimiento podría evitar que eso suceda. En segundo lugar, también esos grupos han sido combatidos de forma muy exitosa por la fuerza pública en los últimos 4 años. Las cifras de capturas de esos grupos son notorias. Del ELN, solamente el año pasado se capturaron 956 personas y en los últimos 4 años 2.458 miembros del ELN. En el caso de las residuales, de las llamadas disidencias, el año pasado se capturaron 1.328 personas y en los últimos 4 años suman 2.400. En el caso del Clan del Golfo, el año pasado se capturaron 1.823 personas y en los últimos 4 años 6.000 de ese grupo. En el caso de los Caparros, el año pasado se capturaron 126 personas, ese es un grupo nuevo, y de los Pelusos se capturaron 167 personas, es decir, las circunstancias de presión también por el éxito de las operaciones armadas hace pensar que esta ruta puede ser asumida por varias personas. Y la segunda pregunta, de alguna manera ya lo había mencionado, este es distinto, el sometimiento en este caso es un sometimiento individual y solamente se aplicaba la ruta para este sometimiento individual para el ELN. Hoy lo que hacemos es ampliar esta ruta para otros grupos armados organizados a través de un decreto que va a dictar el gobierno nacional en los próximos días, en donde se aplica esta misma ruta que ya describí hace un momento para miembros de otros grupos. Seguimos con Rubén Darío Bayona, Caracol Televisión. Buenos días. Gracias a todos los compañeros. Quería preguntar si hay alguna voluntad. Rubén Darío, se escucha lejos el audio. ¿Tienes problemas con el audio? ¿Aquí me escuchan? ¿Aquí me escuchan? ¿Mejor ahí? ¿Me escuchan? Sí. Listo, buenos días. Comisionado, quería preguntarle si hay algún grupo que ya haya, o personas de estos grupos que hayan manifestado voluntad de sometimiento
y que me aclarara el tema del carácter político al ELN, porque usted lo mencionaba hace algunas horas, y si entiendo, el gobierno hace algunos meses le había quitado ese carácter político a esta guerrilla. Bueno, sobre el tema del carácter político, hay que aclarar una cosa. La ley 418, que es la ley de orden público, establece la posibilidad de entablar conversaciones o diálogos con grupos que cometan el delito político. En este momento, la aplicación de esa concepción del delito político permanece frente al ELN. Ustedes recuerdan que en un momento dado, en la prórroga de la ley de orden público, existió la posibilidad de cambiarle la consideración a un grupo armado organizado, pero eso fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia, y quien tiene la potestad amplia de entablar una negociación considerando a la contraparte como digamos, que cometen, los miembros de esa contraparte cometen delitos políticos, es el presidente de la República. Esa amplia discrecionalidad la conserva el presidente. Lo que hay que decir es que durante los últimos gobiernos en Colombia se ha considerado que las conductas que cometen los miembros del ELN se encajan dentro del delito político, y eso los diferencia con los otros grupos. En los otros grupos no se aplica el concepto de delito político, sino de delitos ordinarios, y esa es la diferenciación. La primera pregunta, ¿me la repite, Rubén? Sí, comisionado, le preguntaba que si algunas personas de estos grupos ya han manifestado voluntad de sometimiento. Bueno, esto hace parte muy importante y ustedes lo entenderán, de la reserva. Nosotros no queremos afectar procesos que se estén adelantando, pero en mi respuesta ustedes podrán deducir que es afirmativa la respuesta. No puedo mencionar temas concretos, pero por supuesto que sí se está avanzando. Gracias, comisionado. Seguimos con Juan Pablo López, Noticias RCN. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Puedo preguntar yo? No creo. Sí, entonces seguimos con Javier Barragán de Semana. Hola, comisionado, buenos días, ¿me escucha bien? Sí, Javier, perfecto. ¿Cómo están? Bien, comisionado, con los buenos días. Comisionado, la pregunta está enfocada en lo siguiente. Usted menciona que, bueno, que estos integrantes de los grupos armados organizados GAO, que se sometan voluntariamente a partir de este decreto, pues tienen que asumir una investigación y un proceso por la justicia ordinaria. Hay algunos beneficios que contempla la justicia ordinaria, como el principio de oportunidad, la rebaja de penas, los preacuerdos. Todos estos beneficios aplican para cualquier integrante de este GAO que se quiera someter a la justicia como tal. Bueno, Javier, tú sabes que la responsabilidad penal es individual y subjetiva, es decir, cada caso tendrá que estudiarlo la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Lo que queda claro es que si ustedes miran la ley 1908 del 2018, que es un antecedente importante para tener en cuenta en este caso, en esa ley se preveía que cada persona firmaba un acta de sometimiento individual y después su caso era asumido por la Fiscalía General de la Nación. Eso no ha cambiado. La Fiscalía General de la Nación tiene que ejercer la acción penal, tiene que hacer una investigación con respecto a esa persona y aplicar los beneficios que prevé el Código de Procedimiento Penal. En ese sentido, como les mencioné hace un rato, hemos venido trabajando de una manera muy coordinada con la señora ministra de Justicia y el señor fiscal general de la Nación y su vicefiscal en la ruta. Para esto no se necesita absolutamente nada distinto a la ley ordinaria, como no se necesitó en el momento en que se hizo la ley 1908. La justicia ordinaria tiene todos los elementos para estudiar, analizar cada caso y tomar las decisiones
frente a la aplicación de esos beneficios. Por eso el nombre es muy claro acá, es sometimiento. Aquí no hay indulto, no hay amnistía, es un sometimiento, pero por supuesto con unos beneficios que ya expliqué de carácter económico y unos beneficios jurídicos que ya están establecidos en nuestra legislación, pero la justicia tiene que actuar, es decir, la Fiscalía actúa, los jueces de la República actúan. En muchos casos estas personas están presas y pueden ser objeto de un beneficio de libertad condicional. En otros casos son personas que están en la clandestinidad y se entregan y tienen una ruta jurídica que por supuesto buscará que esas personas tengan un tratamiento con los beneficios jurídicos que correspondan. Seguimos con Juan Pablo López. No sé si está, aparece conectado, pero no me responde. ¿Me escuchan? Buenos días. Yo, Juan Pablo. Hola, ¿cómo está, comisionado? Muy buenos días para todos. Es que quisiera especificar sobre cuáles son los grupos, cuáles de esos van a tener un carácter político y si ellos van a tener, es decir, quiero tener la claridad con el ELN, cómo va a ser el sistema para el sometimiento de ellos. Es decir, si se someten individualmente, vienen bajo estos principios que está anunciando ahora el gobierno nacional, pero si hay una negociación política, van por otro lado o cómo, es decir, ¿en qué punto está parado un integrante del ELN en este momento para acercarse a un sometimiento o a una negociación? Bueno, en el caso del ELN, como lo explicaba hace un rato, a los miembros de ese grupo, en los últimos gobiernos se les ha aplicado la categoría de delito político. No hablemos tanto de carácter político del grupo, sino que a partir de la ley 418, los miembros del ELN se han venido desmovilizando uno a uno, aplicando la ruta que se aplicaba para las FARC. Y esa desmovilización uno a uno del ELN ha permitido que en los últimos 17 años, como lo mencionaba hace un rato, se hayan desmovilizado 4.408 miembros del ELN. Esa ruta para el ELN ya existe y permanece. Es decir, los miembros del ELN que se quieran desmovilizar lo pueden hacer en este momento a través de la ruta que ya existe, que se conoce como CODA. CODA es el Comité Interinstitucional de Desmovilización, Comité Interinstitucional de Dejación de Armas, CODA, que funciona a través del Ministerio de Defensa y a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Esa ruta no existía para los otros grupos. El ELN ya la tiene y pueden seguir los miembros del ELN sometiéndose a esa ruta. Más que hablar de una caracterización de si es político o no un grupo, es el tipo penal que se le aplica a los miembros de ese grupo. Y en el caso del ELN se les puede llegar a aplicar el tipo penal de delito político. Por eso es que con ellos, en el evento en que cumplan con los requisitos y las condiciones establecidas por el presidente, que son bien conocidas por el país, no más secuestros, liberación de todos los secuestrados, y cese inmediato de todas las actividades criminales, en ese aspecto podría abrirse un espacio de diálogo con ese grupo. No sucede igual con los otros 4 grupos, porque los otros 4 grupos no se les aplica el tipo penal de delito político, porque el comportamiento de esos grupos es distinto, es un comportamiento que no tiene esa característica de los delitos políticos que, como ustedes saben, en el Código Penal son 3, la rebelión, la sedición y la asonada. Y en ese caso, históricamente, el grupo del ELN ha sido categorizado dentro de ese marco del delito político. Los otros 4 grupos no, y por eso nosotros no hablaríamos nunca de una negociación ni de un diálogo de paz con ellos, sino de un sometimiento individual, que es lo que se está abriendo en este momento. Comisionado, para finalizar, tenemos una pregunta de Cintia Vargas de RCN Radio. Hola, comisionado, buenos días para todos. Usted habló hace un momento ya de algunos acercamientos que ha tenido con algunos miembros de esas organizaciones, dice que hace parte de la reserva
pero pues incluso cuando el general Naranjo estaba haciendo este tema también se había hablado un poco de acercamientos con Otoniel, con algunos jefes. A mí me gustaría saber si estos acercamientos de los que usted habla, tal vez no pueda entregar muchos detalles, pero tienen que ver con los jefes de estas estructuras, de estos 5 grupos armados organizados. Cintia, la estructura misma de la ruta que se está estableciendo es una estructura de sometimiento individual y en ese sentido no es necesario que el gobierno nacional tenga ese tipo de aproximaciones con cabecillas. Esta es una decisión autónoma, individual de cada una de estas personas. Ahora, si un cabecilla quiere someterse individualmente, pues lo puede hacer, pero la línea es muy clara y es buscar que estas personas tengan en este momento una salida de regreso a la legalidad y a la vida civil. Comisionado, qué pena interpelo ahí, pero de pronto han tenido algún acercamiento con algún cabecilla como Toniel, digamos que en su momento había tenido, digamos que intención con el tema del general Naranjo. No, en esa línea de continuidad de conversaciones que tuvo en su momento el entonces vicepresidente general Naranjo, no estamos en esa misma línea. Doctor Ceballos, ¿me deja hacerle una pregunta? Le habla Carlos Ruiz. Adelante, Carlos. Buenos días, y para Buenos los días. compañeros, es que no me ha quedado claro lo del ELN, quisiera que me precisara esto. ¿El decreto lo autoriza a usted o a las personas que usted designe para verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil? Hablando del ELN, ¿usted cómo va a hacer esa verificación? ¿Va a hablar con ellos? Y usted acaba de decir que no habrá negociación con el ELN. Entonces no hay una contradicción entre lo que lo delega el decreto y lo que usted va a hacer o lo que acaba de decir. Le aclaro, Carlos, esta primera parte del decreto de buscar la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil está desde el año 1994 para el comisionado de paz. No es una facultad nueva y el comisionado de paz seguirá buscando, como lo hace todos los días, que una vez el ELN cumpla las condiciones, pueda establecerse un espacio de diálogo. Es decir, ahí nadie ha dicho que no se pueda establecer ese espacio de diálogo siempre y cuando se cumplan las condiciones. Eso está clarísimo y esas dos facultades las tiene el comisionado desde el año 1998, incluso 94, en un decreto inicial que dio vida a la oficina del alto comisionado. Lo que complementa el decreto es esta parte que dice que debe también verificar la voluntad real de sometimiento de todos los grupos armados organizados. Y acá es bien importante aclararlo. El Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, perdón, de Colombia es el que caracteriza quiénes son grupos armados organizados y ahí está el ELN. Entonces, se puede hacer esa verificación y ese es parte del trabajo del comisionado de si ellos quieren reinsertarse a la vida civil y si quieren, si tienen una voluntad real de paz. En eso hemos estado desde el principio del gobierno, pidiéndoles que hagan demostraciones de la voluntad real de paz, liberando a los secuestrados, no reclutando de sembrar minas antipersonal. No sé, ¿fue Carlos? No, señor, estoy aquí. Lo que pasa es que se le fue su señal. En resumen, ¿qué cambia de ayer a hoy con este decreto frente al ELN? Frente al ELN solamente es sometimiento individual de la gente del ELN que quiera reincorporarse a la vida civil, doctor Ceballos. No, frente al ELN, Carlos, ¿me están escuchando bien? Se está congelando un poco, comisionado. Sí, se está Toca cortando. hablar un poquito más despacio que yo para que... Se está cortando bastante, comisionado. Voy a hablar despacio entonces. Espérame, voy a poner estos audífonos que Comisionado, tal vez aprovechando la pausa, me piden también los compañeros que ojalá se pueda repetir de forma concreta los beneficios que tendrán las personas que se sometan a este decreto y también si se puede repetir lo de la defensoría. Bueno, entonces, frente a
a la respuesta que estábamos dando a Carlos Ruiz. ¿Ahí se oye mejor? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. frente al ELN, la ruta de desmovilización no cambia para nada. De hecho, hoy las personas del ELN tienen una ruta en la cual tienen los beneficios que describí, y con eso respondo la pregunta que me hacían. Los beneficios que hoy existen en la ruta en la cual puede acceder el ELN y a la cual accedió en su momento las FARC-EP son las siguientes. Los primeros 3 meses están en una casa de paso administrada por el Ministerio de Defensa. En esa casa de paso tienen unos primeros ingresos económicos ellos y sus familias. Después de estos 3 meses en la casa de paso, entran a una ruta ante la Agencia de Reincorporación y Normalización, una ruta que puede durar de 1 a 6 años. En esa ruta, las personas tienen un acompañamiento permanente de inserción a la vida económica, tienen una renta básica que llega a los 480.000 pesos mensuales y tienen un acompañamiento para ayuda de inserción laboral. Una vez termina la ruta, después de unos 5 años, esas personas tienen la posibilidad de recibir hasta 8 millones de pesos para iniciar un proyecto económico productivo. Esa ruta se le ha venido aplicando desde el año 2003 a más de 72.000 personas, entre ellas 19.000 personas de las FARC, 35.000 personas de las extintas AUC o autodefensas y 4.000 personas, 4.500 personas aproximadamente del ELN. Esa ruta no tiene por qué cambiar para el ELN, pero sí se amplía esa ruta para aquellos grupos distintos al ELN y eso es lo novedoso. Bueno, comisionado, creo que con esto finalizamos. No sé si hay alguna pregunta más, compañeros. Sí, doctor Ceballos, ¿se podría decir que con este camino, en el fondo, el gobierno lo que busca también es como debilitar la maquinaria de guerra de estos grupos armados organizados, con estos sometimientos individuales? Porque usted lo decía, hay mucha gente cansada. Pues mire, sí, la coyuntura del mundo hoy impone que nosotros preservemos la vida, y parte de la obligación de preservar la vida incluye a todas las personas, todos los seres humanos, y esta línea que se abre es en consideración a que muchas de esas personas tienen la preocupación de poder llegar a estar contagiados, por un lado. Segundo, los resultados operacionales que yo he mostrado son contundentes. Muchas de esas personas saben que la fuerza del Estado seguirá ejerciéndose con todo el poder que tiene. Y tercero, también las circunstancias que está enfrentando el mundo han afectado directamente las finanzas de esos grupos. Entonces, en esta coyuntura, dentro de la discrecionalidad que tiene el gobierno nacional para el manejo del orden público, el señor presidente ha considerado que esta función es oportuna conferírsela al Alto Comisionado para la Paz para que se abran estos caminos y con el decreto que ya próximamente se va a expedir, estas personas tengan los beneficios a los que me he referido. Comisionado, ¿usted podría por favor repetirnos sobre el acercamiento? Pues usted nos ha dicho que ya no se tiene acercamiento con el ELN, pero usted mencionó una parte de la Defensoría. Ahí se cortó. ¿Usted podría por favor repetirnos esa parte? Correcto. Como parte de las funciones del Comisionado de Paz, una de ellas es tener la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Paz. La plenaria del Consejo Nacional de Paz se reunió hace 2 días, es decir, el lunes pasado, y en esa plenaria se manifestó por parte de los comisionados, entre los cuales está el señor Defensor del Pueblo, la claridad de exigirle al ELN continuar con el cese al fuego, es decir, que el cese al fuego no se interrumpa. Frente a eso, entendemos que hubo una respuesta de Pablo Beltrán que le dio al Defensor del Pueblo en el sentido de no necesariamente continuar el cese al fuego, que es lo que debería hacer el ELN,
pero hizo unas consideraciones que yo les pido que ustedes consulten, y es en esa declaración habló de no tener la misma intensidad que ese grupo tiene en sus operaciones. Ojalá lo cumplan, ojalá fuera indefinido el cese al fuego, y ojalá ese cese al fuego estuviera acompañado del cese de hostilidades. Me refiero concretamente a la devolución de los secuestrados, como siempre hemos insistido, a la cesación inmediata en la instalación de minas antipersonal y a la liberación de los niños menores de edad que tienen reclutados forzosamente. Comisionado, me piden una última pregunta de análisis urbano. Luis Fernando. Adelante. Luis Fernando. Señor comisionado, nuevamente para consultarle, sí, comisionado. Habla de que no sale para el sometimiento. No se te está escuchando. Tienes que hablar ahora, viéndolo el decreto 601. Luis Fernando, más despacio. No se te está escuchando. Señor comisionado, ¿me escucha? Señor comisionado, ¿me escucha? Sí. Señor comisionado, el alcalde de Medellín habla de que no descarta diálogos con combos delincuenciales para el sometimiento. La ley 1908 no permite eso, y obviamente el decreto 601 no se te está escuchando. Luis Fernando, ¿puedes desactivar la cámara, por favor? Que yo creo que eso es lo que está haciendo lenta tu conexión, y solo quedarte con el micrófono abierto. Listo, ya lo hice. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, por favor, adelante. Sí. Bueno, señor comisionado, el 3 de enero, el alcalde de Medellín plantea que no descarta diálogos con combos delincuenciales. Se cortó. Para Romero, que el alcalde, ni la ley 1908 lo permite, ni el decreto 601. ¿Qué piensa usted de esto que plantea el alcalde de Medellín, y que por la contingencia de la pandemia del COVID-19, pues no han vuelto a hablar del tema? No escuché bien la pregunta, Luis Fernando. La autorización y decretos que lo permitan. Doctor Ceballos, ¿qué piensa el gobierno de la posibilidad de que Medellín hable con los grupos armados irregulares que están actuando en Medellín y que no hacen parte de los GAOs? Bueno, yo en eso no tengo ningún comentario. Yo tendría que ver cuáles fueron las declaraciones del señor alcalde y en qué contexto. Prefiero no comentar con respecto a ello. Compañeros, a todos muchísimas gracias. Comisionado, a usted también muchísimas gracias. Y nada, esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias, buen día. Chao, comisionado, gracias. Buen día.